¿Sabes lo que es el terrorismo informativo? ¿Quieres saber qué es este fenómeno y cómo está relacionado con el catastrófico aumento de enfermedades mortales en todo el mundo? Entonces, chicos, no dejen de acompañarnos. Vean este video hasta el final. Recibiremos sus comentarios y preguntas, y nosotros daremos hechos interesantes e informativos sobre este fenómeno. Sí, amigos, seguimos hablando sobre la importantísima información que fue presentada en el documental El Impacto. Y hoy vamos a conversar sobre las verdaderas causas del aumento de las enfermedades cardiovasculares, en particular los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares, que siguen siendo la primera causa de muerte en todo el mundo, entre todas las enfermedades. Hablaremos de la razón principal del declive de la inmunidad y como consecuencia del crecimiento de enfermedades como las oncológicas, diversas enfermedades infecciosas, en particular las infecciones de las vías respiratorias superiores e inferiores. Por supuesto, hablaremos de las causas del aumento de trastornos mentales como la depresión, el trastorno de estrés postraumático, los ataques de pánico, el aumento de los suicidios, el insomnio, el trastorno bipolar y otros. Trataremos aquellos factores que no son obvios para la mayoría de los especialistas y las personas, que son los principales desencadenantes del constante y brusco crecimiento de diversas enfermedades, cuya consecuencia son las causas de muerte de un gran número de personas. Mi práctica médica abarca los últimos 30 años, y durante estos 30 años yo, al igual que todos mis colegas de cualquier especialidad, hemos observado el crecimiento constante de las enfermedades cardiovasculares y oncológicas. Vemos que los infartos de miocardio y los derrames cerebrales suceden a una edad más temprana. Presenciamos la magnitud de la oncología pediátrica y la endocrinología pediátrica, una enfermedad tan grave e incapacitante como la diabetes mellitus afecta cada vez más no solo a los adultos, sino también a los niños. Asistimos a un rápido declive de la inmunidad general de la población. Y también, en este caso, un indicador muy llamativo son los niños. Hace 30 años, cuando empecé mi carrera como médica, recuerdo muy bien que los niños que enfermaban 7 u 8 veces al año de infecciones víricas respiratorias agudas constituían un grupo aparte de observación. Eran niños que enfermaban con frecuencia. Era una categoría de niños frecuentemente enfermos. Y hoy en día, cada vez con más frecuencia, Internet se llena de foros sobre el tema. Ayuda, consejos, ¿qué hacer? Mi hijo está constantemente enfermo. Mi hijo enferma todas las semanas. Mi hijo enferma todos los meses. No sé cómo iré a trabajar. Estoy de baja con mi hijo cada mes. Y hay muchísimos foros temáticos de este tipo, organizados por padres. Además, los propios expertos dicen cada vez más que si un niño enferma 7 u 8 o incluso 10 o 12 veces al año con enfermedades respiratorias agudas, es lo normal y no requiere ninguna preocupación. Es decir, imagínense que cada mes el niño está enfermo de 8 a 10 y a veces 14 días. ¿Es eso normal? ¿Están seguros? Lo asumimos, tanto los padres como los especialistas, porque realmente no sabemos qué hacer con eso. Lo ponemos en la categoría de norma, porque realmente no podemos explicar un crecimiento tan constante de la disminución de la inmunidad en los niños, ya que estamos intentando ayudar tanto a los niños como a los adultos a estar sanos. Están surgiendo nuevos tratamientos, se están desarrollando nuevas tecnologías en medicina, es decir, la medicina supuestamente avanza y hay gente, mucha gente, buenos profesionales que se esfuerzan mucho por ayudar a la gente a estar sana, pero el rápido crecimiento de diversas enfermedades supera con creces cualquiera de nuestros esfuerzos. Les daré algunos datos más para que quede clara la gravedad de este problema del que hablamos hoy. En los últimos 30 años, el número de accidentes cerebrovasculares ha aumentado un 70%. Y el número de muertes por esta causa se ha duplicado, es decir, un 50%.
Y les recordaré que el accidente cerebrovascular es la afección, la enfermedad, que constituye la segunda causa de muerte en el mundo después de los infartos de miocardio. El número de personas que padecen cardiopatías isquémicas, enfermedades arteriales periféricas, diría yo, no solo aumenta de forma constante, sino de forma catastrófica. En la actualidad, 1 de cada 3 adultos del planeta padece hipertensión, mientras que es una enfermedad muy peligrosa que provoca infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, paro cardíaco súbito, insuficiencia cardíaca aguda, enfermedades renales y muchos otros problemas de salud. No en vano a la hipertensión siempre se la ha llamado el asesino silencioso. Entre 1990 y 2019, el número de personas que padecen hipertensión ha aumentado un 50%, pasando de 650 millones a casi ya 1.500 millones. Son cifras enormes. Y como consecuencia de todos estos eventos vasculares, como resultado de este rápido aumento de las enfermedades cardiovasculares, 18 millones de personas mueren cada año. No son solo cifras terribles, son cifras increíblemente alarmantes. Si a eso añadimos otros 10 millones de muertes al año por oncología y 20 millones de nuevos diagnósticos de cáncer cada año, la escala de muertes por estas enfermedades es incomparable, no equiparable con las pérdidas en las guerras más sangrientas. Y eso que solo he enumerado datos sobre patología cardiovascular y oncológica. Sin embargo, hay muchas enfermedades y, en general, la mortalidad global por diversas enfermedades en el mundo actual es sencillamente catastrófica. Lo peor es que la gente y los expertos ni siquiera sospechan las verdaderas causas de tal exterminio genocida de personas a gran escala, porque, de hecho, se trata de una destrucción intencionada de personas. Y sobre esto también hablaremos hoy. ¿Sabes? Aquí hay un buen énfasis al final. ¿Por qué? Porque mientras escuchaba la información que acabas de compartir, estas cifras estadísticas son aterradoras, realmente horripilantes. De nuevo, como cualquiera que haya trabajado con estadísticas sabe, pero es como siempre subestimado. Aquí está el número 18 millones. Bueno, perdón, esa es la población media de algún país europeo, o puede ser de varios países europeos. Es decir, son realmente, de verdad, hechos terribles, horribles. No ficciones, sino hechos. Y naturalmente la pregunta es, ¿qué está mal? Sí. ¿Cuál es la razón? La ecología, ¿cierto? El uso excesivo de productos GMO, organismos genéticamente modificados. ¿Puede ser que se alteró el estilo de vida? Las tecnologías que, no sé. Sí. El uso excesivo de productos OGM, organismos genéticamente modificados. ¿Puede ser que se alteró el estilo de vida? Las tecnologías que, no sé. Sabes, hay la teoría común sobre que tener siempre el teléfono móvil, llevarlo o usarlo, todo ello va afectando nuestro sistema inmunológico. Y esa es la causa. Y entonces todo ello condujo a esto, a lo que tenemos como resultado. El estilo de vida sedentario. ¿Sí? Bueno, y así sucesivamente. Entonces, ¿dónde en todo ello está la causa que realmente ha llevado al exterminio masivo de la gente por todo el planeta? Sí, Sasha, esa es exactamente la pregunta que surge. Sabes, constantemente está presente en la mente de cualquier especialista. ¿Qué es lo que afecta tanto a la salud de las personas? ¿Un estilo de vida inadecuado? ¿El medio ambiente destruido? ¿Sí? ¿O algo más? Y está claro, cualquier persona que responda que afectan todos los factores en conjunto tendrá razón por un lado. Pero
Es muy importante determinar la causa raíz. Cualquier especialista en cualquier campo de la medicina sabe que el estrés está en la raíz de cualquier enfermedad psicosomática, prácticamente cualquiera, ¿sí? Sabemos muy bien que el estrés es un factor muy poderoso para suprimir e incluso, diría, destruir el sistema inmunitario. El sistema inmunológico se debilita y entonces el cuerpo está abierto a cualquier enfermedad, ¿sí? Acabamos de mencionar el hecho de que 1 de cada 3 adultos del planeta padece hipertensión, pero el aumento de la tensión arterial es una reacción natural e inevitable del organismo ante el miedo, ante el estrés, sea cual sea el estilo de vida que lleve una persona. Todos lo sabemos. Sí, todos sabemos que las cargas emocionales constantes, el estrés crónico, afectan a la capacidad de adaptación de nuestro sistema vascular del organismo y, como consecuencia, se desarrolla la hipertensión. Son hechos conocidos, pero por alguna razón no deducimos que el estrés es la causa fundamental de esas enfermedades que son las principales causas de mortalidad entre la población, ¿verdad? Son, en primer lugar, los infartos de miocardio, los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades oncológicas y las infecciones de las vías respiratorias superiores e inferiores. ¿Por qué? Por un lado, entiendo perfectamente a los especialistas porque si decimos que el estilo de vida, en primer lugar, influye en el hecho de padecer algunas enfermedades cardíacas u otras, la misma diabetes, entonces, como que tenemos la situación bajo control, ¿sí? El especialista puede dar recomendaciones específicas y el paciente puede seguirlas si lo desea. Pero, ¿qué hay del estrés? ¿Cómo podemos librar a la gente del estrés? Es imposible. Sabes, yo no voy a discutir sobre las causas primarias y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque, bueno, en primer lugar, no es mi perfil. En segundo lugar, estoy mucho más feliz al tratar contigo ciertos temas desde el punto de vista de una persona común. Y entiendo que el estrés está presente en la vida de todos. Pero ¿sabes cuál respuesta me gustaría obtener sobre las causas del estrés? Sí, ya que se genera de alguna manera, ¿verdad? Eso es. Bueno, ¿qué pienso? Las personas que me rodean no son como deberían ser. Son viles, malas. Las condiciones en las que vive la gente hoy en día no son las mejores. Aunque tengo una pregunta a partir de nuestras anteriores conversaciones y videos, porque el nivel de estrés no solo resulta ser alto en países donde el nivel de vida es bajo, sino también donde el nivel de vida es alto. Así que no siempre está directamente relacionado con el entorno social. ¿Sí? Entonces, estas correlaciones que estoy repasando en mi cabeza ahora, me doy cuenta de que no me bastan para explicar la causa de este estrés constante en el que vivimos. Y como consecuencia de estas muertes y muertes de personas en todo el mundo. ¿Entiendes de qué se trata? Aquí más bien tenemos que hablar de la actitud ante el estrés que se ha formado. Voy a volver a ese punto. El estrés es algo que supuestamente no podemos controlar. No podemos dirigir este proceso. Y tanto entre los especialistas como entre la gente se ha establecido muy fuertemente la creencia de que no podemos librar a una persona del estrés, siempre estará estresada, de una forma u otra. Pero ¿qué es el estrés? Es miedo. Es miedo por la propia vida. Y una cosa es cuando este miedo por la propia vida se manifiesta naturalmente como un mecanismo de defensa que previene la amenaza a la vida del cuerpo, ¿sí? Para que no saltemos del 9º piso, no nos lancemos debajo de un coche. Es decir, eso es normal. Pero otra cosa es crear artificialmente condiciones para mantener niveles muy altos de estrés, constantemente altos niveles de estrés y miedo. De eso se trata. Bien, entonces,
La gente está convencida de que no pueden influir en esas condiciones. En esto está el punto. Por eso, apoyan el concepto de que hay que hablar sobre aquello en lo que sí podemos influir, sobre el estilo de vida y el medio ambiente. Todavía podemos ocuparnos de eso, no podemos tratar los otros temas, pero, ¿sabes? Me surge esta pregunta. ¿Realmente no podemos influir en estas condiciones? ¿O es que no queremos investigarlo y averiguar cómo podemos proteger la vida de las personas? Nuestra vida, de este impacto, de esta influencia artificial en la formación de condiciones tan estresantes para nuestras vidas, para nuestra sociedad en general, en las cuales todos nos encontramos. Buena pregunta. Me interesa especialmente este punto. Condiciones artificiales. Es decir, significa que alguien o algo las está creando. Aquí, como se dice, me gustaría hablar con más detalles. Sabes, tengo también otra pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasaría si de repente identificáramos la fuente de esa influencia? Porque cuando decimos que no podemos hacer algo para entender si podemos hacer algo o no, necesitamos concretar este tema, este entendimiento, ¿cierto? Es decir, necesitamos identificar claramente la fuente de este impacto negativo y entonces entenderemos si podemos hacer algo al respecto o no. Porque en general ahora hablando del estrés, como dijiste, que este es el tipo de estilo de vida que llevamos, sí, hay un montón de diferentes condiciones que provocan este estrés, pero esto no nos dice nada, es como hablando por hablar. Y por eso es muy importante que identifiquemos la fuente de este tipo de impacto negativo real, este tipo de impacto en las personas, y de eso se trata el documental, el impacto. Por eso volvemos a él una y otra vez y decimos que es un tema clave de debate en estos momentos. La información que se presenta en este documental nos da la oportunidad de entender qué es una fuente negativa, qué es este potente impacto sobre la gente, sobre la conciencia de las personas, el cual conduce a ese rápido crecimiento de las enfermedades. Y de hecho se puede decir que hoy en día las enfermedades se han convertido en una herramienta para matar a la gente. Este es el punto. Lo que ya he mencionado, se trata del asesinato intencionado de personas. Por eso, ¿sabes? Si volvemos a la cuestión del estilo de vida inadecuado, entonces precisamente la información presentada en el documental, el impacto, nos permite comprender quién nos moldea, quién nos hace adoptar este estilo de vida inadecuado, quién nos convierte en personas suicidas. Incluso podremos entender por qué 8.000 millones de personas están convencidas de que son incapaces de influir en nada, incapaces de influir en la situación actual, sea cual sea, porque esta situación es mortal para nosotros. Y lo vemos cuando nos escondemos detrás de esta explicación de que sí, el estilo de vida y la ecología nos están llevando a este exterminio masivo. Y aceptamos que no podemos influir en ello. Pero han hecho un muy buen trabajo para asegurarse de que todos nosotros apoyemos estas declaraciones y siguen trabajando para que la gente esté de acuerdo con ella. Eso es lo que tenemos que analizar. ¿Sabes? Porque, sabes, lo siento, Sasha, porque en realidad, amigos, podemos ver que este enfoque no resuelve el problema. Las personas siguen muriendo en grandes cantidades. Son nuestras vidas las que están en riesgo todos los días. Reitero, los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares se han convertido en enfermedades a muy temprana edad. Las enfermedades oncológicas infantiles obtuvieron una magnitud simplemente aterradora. Así que la pregunta es, ¿vamos a seguir aceptando que nuestro estilo de vida equivocado es la causa de todo? ¿O decidimos que tenemos que investigar las verdaderas causas de estas muertes masivas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes? El documental, el impacto, expuso y mostró muchísimos hechos que simplemente no se tenían en cuenta. De alguna manera, no pensábamos en ellos. No eran significativos para nosotros. Y ahora, hablando contigo, entiendo que, para mí personalmente, el valor de este documental es impresionante. Y de nuevo,
Permítanme insinuar que para los especialistas de perfil en diversos campos aún no se ha percibido plenamente tal valor. ¿Entiendes por qué? Porque no solo cuenta cómo se llevan a cabo ciertos tipos de influencia, cómo se realizan ciertos tipos de programación, cómo se empuja a la gente a ciertas acciones, cómo alguien oculta las huellas que hay detrás de todo esto. Y ya sabes, los representantes de estas organizaciones anticulto, en realidad, con sus acciones, revelaron a las personas que buscan de verdad y los que son capaces de pensar el mecanismo de trabajo con la conciencia humana, en general. Y en este documental se muestra perfectamente que los que han dominado todo esto están haciendo cosas terribles. Y amigos, quizás no entiendan todavía la interrelación o correlación del tema del que estamos hablando ahora. Sobre esas enfermedades mortales y este documental no es obvia para ustedes. Así que, por favor, véanlo. Vean este video, véanlo hasta el final y entenderán, comprenderán cuál es la causa del estrés. Creo que ahora vamos a seguir. Muchos expertos se han interesado y se interesan por cómo afectan las noticias negativas a la salud mental y física de las personas. E incluso hay una recomendación médica muy común. Por ejemplo, cuando una persona recibe la alta hospitalaria o le recomiendan algún tratamiento, dicen que intente protegerse de las noticias desagradables. Y lo siguiente que suena: escuche en lo menos posible la televisión y las noticias. Es decir, la principal fuente de información negativa son los medios de comunicación. Especialmente en los últimos 10 años. Se ha vuelto, ya sabes, absolutamente obvio para la gente que las noticias realmente se han convertido en una fuente de información negativa y las personas lo sienten intuitivamente. Y ellas mismas intentan ver y escuchar menos y de alguna manera desconectarse, porque sienten que esto destruye su bienestar, destruye su vida. Y diré que hay muchos estudios interesantes sobre este tema. Pero hoy me propongo recurrir a los estudios que se presentaron en el documental El Impacto. Muchos de estos estudios ya los conocía antes, pero lo que quiero decir enseguida es que últimamente he leído muchos comentarios muy negativos debajo del video del documental El Impacto. Se está difundiendo información que los hechos presentados en este documental no son fiables, que son erróneos. Esta es otra manipulación de nuestra opinión. Amigos, bueno, todo es muy sencillo. Encontré los estudios a los que se hace referencia en este documental sobre el tema de los ataques de terrorismo informativo, sobre el tema del impacto negativo en la salud física y mental de las personas. Encontré esas investigaciones, las estudié, y eso es lo que me gustaría compartir hoy. Es decir, si tengo dudas sobre algo, puedo como especialista considerarlos, porque me interesan estos temas. Entonces los he tomado y los he cotejado, y muchos de estos estudios los conozco por mí misma, ¿sí? Pero ahora mi visión se ha ampliado con esta información del documental El Impacto. Pero, ¿saben? Lo que es muy importante y valioso para mí es que en el documental finalmente se habló abiertamente sobre ello, sobre estos hechos, ¿sí? Sobre estas investigaciones. Y ahora tenemos la oportunidad de continuar este debate abierto, así que volvamos a los estudios que se presentaron en el documental El Impacto. Alison Coleman y sus colegas de la Universidad de California del Departamento de Psicología del Comportamiento Social han llevado a cabo numerosas investigaciones sobre cómo la cobertura mediática de diversos atentados terroristas afecta a la salud física y mental de las personas. Los resultados de uno de estos estudios a mí personalmente me impactaron como especialista. Estudiaron cómo
La repetida cobertura mediática del atentado de la maratón de Boston afectaba a la salud de los estadounidenses que veían regularmente las noticias sobre el tema durante una semana o más. ¿Y qué resultó ser? Las personas que ven y leen las noticias sobre algún atentado terrorista experimentan un nivel de estrés agudo mucho mayor que las personas que estaban directamente en la zona de ese atentado terrorista. En el momento en que se estaban produciendo estos atentados, diré que esta noticia fue impactante tanto para la mayoría de la gente como para los expertos. Imagínense la cobertura mediática de sucesos tan trágicos. Provoca mucho más estrés en la gente. Un estrés fuerte, muy agudo, y como consecuencia, diré ahora, hay un mayor trastorno de estrés postraumático en aquellas personas que estuvieron en el lugar durante este ataque terrorista como espectadores o como participantes en este maratón que en los que vivieron realmente este horror. El siguiente punto que descubrieron los investigadores, ya hay muchas investigaciones sobre este tema, en general, que la cobertura mediática negativa de acontecimientos trágicos puede provocar circuitos de miedo en el cerebro de las personas. ¿Qué significa esto? Que si una persona escucha o ve repetidamente información sobre esos sucesos, en ella se activa el llamado pensamiento rumiativo, es decir, tiene constantemente en la cabeza imágenes de recuerdos de esas imágenes vistas o imágenes que tenía cuando escuchaba o leía esas noticias. Естественно, это сопровождается потоком таких негативных мыслей, депрессивных мыслей, пугающих мыслей. Naturalmente, estas imágenes y pensamientos activan el circuito del miedo en el cerebro de una persona. En una persona primero surgen estas imágenes, fotos, pensamientos negativos. Como consecuencia aparecen emociones de miedo, emociones de ira hacia uno mismo, hacia el gobierno, que permite acontecimientos tan terribles y no puede resolver este problema. Naturalmente, tales emociones reprimidas, emociones de tristeza, desesperación, pena. A continuación, esto provoca la liberación en el organismo de hormonas del estrés, tales como el cortisol, adrenalina, noradrenalina y otras reacciones químicas, que en cierto modo modifican el trabajo del cuerpo para el estrés por un corto periodo de tiempo. Es decir, algunos órganos del sistema sufren porque hay una falta de circulación sanguínea, alteración del metabolismo en algún lugar, se forman espasmos y así sucesivamente. El organismo funciona como lo hace durante el estrés. Apenas uno empieza a salir de este estrés un poco, de nuevo vienen estos recuerdos en su cabeza, de nuevo estos pensamientos y las emociones negativas, de nuevo las hormonas del estrés y de nuevo la influencia negativa y destructiva sobre el organismo, porque esto se convierte en un círculo vicioso. Entonces el hecho de revivir constantemente esos eventos negativos en sus pensamientos, naturalmente, es muy destructivo para el cuerpo. Así el sistema cardiovascular sufre en primer lugar. Claro, el sistema inmunitario y el sistema endocrino sufren y como consecuencia se desarrollan las enfermedades que he mencionado al principio. Infartos, derrames cerebrales agudos, parada cardíaca súbita, diversos trastornos circulatorios, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus, oncología y otras enfermedades. Voy a decir esto. Vivir con estrés crónico aumenta al menos 4 veces el riesgo de desarrollar infarto cerebral, cáncer y diabetes mellitus. Muchas veces aumenta el riesgo de desarrollar depresión y comportamiento suicida. Estas son las consecuencias. Otro hecho muy interesante es que ver reportajes, por ejemplo, sobre el ataque terrorista del 11 de septiembre durante una semana, contribuyó al desarrollo de trastorno de estrés postraumático en personas durante 3 años, es decir, en aquellas personas que siguieron
la cobertura mediática de los acontecimientos del 11 de septiembre. Se desarrolló un trastorno mental grave, e incluso diría que incapacitante. Voy a explicar qué es el trastorno de estrés postraumático. Se trata de un estado mental en el que una persona está constantemente atormentada por recuerdos negativos, pesadillas, mantiene casi constantemente emociones muy negativas, pensamientos negativos, tiene un nivel muy alto de insomnio, tiene un estado muy fuerte de su propia impotencia, mucha preocupación. Las personas están muy abrumadas por la vergüenza, la culpa y el miedo constante, el terror, es decir, parece que no pueden salir de estos estados, de estas emociones. Tales personas se sienten muy aisladas de sí mismas y de otras personas. Casi nunca se involucran en la vida social, simplemente pierden interés en particular en algunos eventos significativos en la vida social en general. Estas personas llegan a estar como aisladas de toda la sociedad. ¿Se imaginan qué impacto tan fuerte es? Solo con ver y leer esas noticias. ¿Qué le pasa a la gente? De lo que estaba hablando, lo incomparable que es. Los atentados del 11S mataron a unas 3.000 personas a la vez. Es muy aterrador. Pero un acto de terrorismo informativo en forma de cobertura de los acontecimientos de este atentado, sí, prácticamente mató, convirtió en inválidos mentales y físicos, no sé, a decenas, quizás cientos de millones de personas. Todos los que vieron la cobertura mediática de este evento. Tan grande es la magnitud de este impacto. Me refiero a que a nosotros nos han enseñado que lo peor es el efecto físico de un atentado terrorista. Ahora se cree que la acción más terrible de un atentado terrorista es sobre las personas que se encuentran en la zona de la explosión, en la zona de los disparos, de la destrucción física directa. Pero los atentados de terrorismo informativo son mucho más poderosos y mucho más graves y terribles en su impacto sobre las personas y en cuanto al número de personas que abarcan. Bien, sabes, todo es muy interesante, todo es inesperado. Digamos, todo adquirió otros matices. ¿Qué es lo que quiero entender? El propio fenómeno de terrorismo informativo. Ya que prometimos a la gente que este episodio estaría dedicado a él. Es interesante, hemos empezado con las consecuencias de terrorismo informativo. Es decir, no con una explicación de lo que es, sino con las consecuencias. Es un dato maravilloso. Gracias, como se suele decir, a nuestros colegas de instituciones estadounidenses, a los científicos, por investigar este problema, por tener estos datos. De nuevo, gracias a los creadores del documental El Impacto, por hacer referencia a estos datos. Gracias a ti por cotejarlos. Chicos, ustedes saben que todo esto cuesta esfuerzo y tiempo. De nuevo, el deseo. Cuando una persona desea y se esfuerza por comprender algo, entonces, saben, no hay limitaciones. Vamos a intentar explicar a nuestros espectadores qué es el terrorismo informativo. Con el terrorismo está claro. Hay un acto de terrorismo, una acción determinada que lamentablemente lleva a la muerte de personas. Y también existe el terrorismo informativo, en el que veo no es que sea un objetivo completamente diferente, sino un mecanismo completamente diferente y un enfoque totalmente diferente. Y, digamos, el área de impacto ya no se limita al lugar donde se produjo el acto terrorista propiamente dicho. Es decir, se amplía. Y se está ampliando a unas proporciones espeluznantes. Entonces, para resumir, ¿sabes?
En la escala de magnitud del impacto, voy a dar los datos de un estudio. Fue un estudio muy interesante y amplio, es decir, en el transcurso de 3 años de observación de casi 3.000 estadounidenses que estaban viendo esas noticias sobre los ataques terroristas del 9/11, y los investigadores observaron cómo su estado de salud cambió. ¿Y qué encontraron? Que en el transcurso de 3 años, los observaron en el transcurso de 3 años, el riesgo de enfermedad cardiovascular aumentó en un 53% en estas personas. Imagínense, solo una cobertura, la cobertura de un solo ataque terrorista, aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad vascular en un 53%. No sé qué tipo de estilo de vida puede compensar ese impacto. Lo hay. Si sabes, si vuelves a comparar lo que es más potente y lo que es más perjudicial para nuestra salud. Por eso es tan importante seguir prestando atención al estrés y a lo que causa niveles tan altos de estrés en las personas. Por eso, por supuesto, el efecto destructivo de los actos de terrorismo informativo es mucho más fuerte, mucho más aterrador. Y hoy en día es, digamos, esta es una herramienta que cierto grupo de personas o incluso, digamos, organizaciones enteras utilizan para controlar el comportamiento de la gente. En primer lugar, incluso diré de inmediato que la difusión activa de esa información negativa, su difusión intencionada y su presentación de una determinada manera ya es terrorismo informativo. Y aquí tenemos que entender que no cualquier difusión de información negativa es un acto de terrorismo informativo. No, el infoterrorismo es todo un sistema de desarrollo, un impacto. Estos son esquemas, son solo esquemas de influencia en la conciencia de las personas y la presentación de esta información con un cierto intervalo. Porque si la información negativa muy fuerte se presenta de forma constante, todos sabemos que la gente se acostumbra a todo y la gente simplemente dejará de reaccionar. No importa lo alto que sea el nivel de estrés, las personas se adaptan a él. Por eso los ataques de terrorismo informativo, lo repetiré, son un sistema desarrollado y bien probado de influir en la conciencia de la gente. Son esquemas completos para introducir las directrices del comportamiento necesarias, introducir diversos patrones. Por ejemplo, ¿sabes? No sé, ¿alguna vez ustedes han pensado, alguna vez han tratado de entender por qué? ¿Por qué nos resulta tan fácil pelearnos entre nosotros? ¿Por qué es tan fácil provocar conflictos entre determinados grupos de personas? ¿Por qué es tan fácil incitar al odio entre naciones enteras? No solo entre naciones, también entre parientes y amigos en nuestras familias, y estamos sumidos en estos conflictos. ¿Han intentado alguna vez averiguar por qué ocurre esto con tanta facilidad? Precisamente los actos de infoterrorismo son la herramienta con cuya ayuda se forman ciertas actitudes hacia ciertas personas, hacia ciertas comunidades de personas, hacia ciertas nacionalidades, ciertas religiones, algunos grupos de personas que profesan tal o cual religión. Esta es la influencia intencionada en la conciencia de las personas, cuando con la ayuda de la inserción de ciertas imágenes se forma nuestra actitud hacia estas o aquellas personas, hacia estas o aquellas comunidades, y así sucesivamente. Y por regla general, ¿con qué propósito? Con el propósito de dividir, con el propósito de provocar la agresión de unas personas contra otras. Así se utilizan los atentados de terrorismo informativo. En realidad, ¿qué objetivo tiene siempre el infoterrorismo? Causar miedo. Ahora hablaremos más de ello. ¿Cuál es la esencia de este terrorismo? Porque es muy importante entender que todos estos actos infoterroristas, todo este impacto tiene 2 tipos de influencia
influencia interna solo dirigida a provocar enfermedades mentales y físicas, y hay influencias externas que tienen sus propios objetivos. Hemos hablado de la influencia interna, sí, de que los actos de terrorismo informativo son, en general, una herramienta para destruir a las personas a través de la enfermedad, a través de provocar diversas enfermedades. Y la escala de esta guerra de información no declarada contra la humanidad es enorme. De hecho, es la guerra más grande contra las personas. Pero, por supuesto, el terrorismo informativo tiene sus objetivos externos. Bueno, escucha, es interesante. Me gustaría hablar de eso también, porque todo lo que se ha dicho antes realmente te hace pensar. Y como mínimo, es lo que entiendo, ser aún más cuidadoso y selectivo en cuanto a la información que consumes. No es solo la actitud de no ver la televisión, ¿verdad? Todo está claro para mí. No hay nada útil allí, pero sin embargo, entramos en el espacio de Internet, entramos en diferentes sitios web, nos suscribimos a canales de noticias, en varios servicios de mensajería. ¿Y quién ha dicho que allí no se utiliza la misma herramienta? Bueno, las personas a menudo no le dan importancia en plan, bueno, yo no veo las noticias que infunden miedo, las apago, simplemente de camino al trabajo, solo estoy hojeando las noticias en redes sociales, simplemente noticias. Pero esa es la cuestión. Hoy en día, para estar expuestos a tales actos de terrorismo informativo es suficiente de camino al trabajo hojear noticias, porque de hecho, creo que analizaremos como ejemplo en un episodio aparte cómo diferentes artículos que aparentan ser completamente inofensivos a primera vista se insertan tales narrativas destructivas que influyen en nuestra actitud hacia los demás, en nuestra percepción de ciertos acontecimientos. De hecho, los artículos que contienen tales influencias codificadas en la conciencia de las personas pueden ser sobre diversos temas. Incluso, diría que durante muchos años, con la ayuda de una herramienta como los actos de terrorismo informativo, se produce una destrucción de la psique de las personas. Es así. También sobre el tema de que las enfermedades mentales dominan la sociedad actual. ¿Cuántas tenemos? Ya que el impacto en las personas es realmente enorme y las personas que no están informadas sobre ese impacto no saben cómo defenderse contra este. Por supuesto que están expuestas a esta destrucción tanto de su psique como de su salud física. Por supuesto que la gente sufre, pero, ¿sabes? Para que otra vez no nos digan bajo el video sobre la información del documental el impacto que fue presentada de manera correcta o incorrecta. Aquí está un punto de vista independiente de un experto. Louis Krug es un profesor, un consultor en psiquiatría, psicología médica en un hospital de Saint-Antoine, en Francia. Y esto es lo que dice. Él ha investigado el tema del terrorismo, cómo afecta a las comunidades en conjunto y en general, cuál es su naturaleza. Entonces dio las definiciones muy claras, en mi opinión, muy precisas, de lo que es el terrorismo y cuál es su propósito. Entonces dice que los terroristas son aquellos que utilizan la violencia y la amenaza de la violencia para crear una sensación de miedo. Es decir, el principal objetivo del terrorismo es crear miedo en un gran número de personas. Y subraya que cualquier impacto terrorista, en primer lugar, no tiene como objetivo el reducido grupo de personas que fueron atacadas, sino algo mucho más importante. El objetivo principal de cualquier ataque terrorista son las comunidades de personas en general, de cierta ciudad, cierto país o toda la comunidad mundial, dependiendo de la escala del ataque terrorista. Eso es. Esta es la esencia. Esto es muy importante de entender. La esencia de cualquier ataque terrorista es crear miedo. ¿Y qué es el miedo? Es la emoción que subyace a cualquier manipulación. Es más fácil y simple manipular a la gente que está en un estado de miedo. Y el estrés constante
Es el estado constante de vivir con miedo, en mayor o menor grado. Y esto es exactamente lo que hacen los terroristas informativos. En realidad, se trata de organizaciones anticulto. Es toda una enorme red terrorista, bien organizada, transnacional. Se puede decir así, que se dedica a este terrorismo informativo. Esta es la organización que está detrás de todo. Detrás de la incitación a todos los conflictos militares, detrás de todos los actos terroristas en todo el mundo, detrás de los tiroteos en las escuelas, de las que hablamos la última vez. Todo ha sido ya revelado, todo ha sido señalado. Están presentados los datos de la investigación que sigue en marcha ahora. Y por eso tenemos una oportunidad, precisamente ahora, de una vez por todas, de librar a la humanidad de un impacto destructivo tan terrible y detener, entre otras cosas, este crecimiento de las enfermedades que, como pensamos, es causada por el estilo de vida inadecuado o algunas otras razones que, por supuesto, tienen lugar. Pero hay impactos mucho más importantes y mucho más extendidos sobre las personas, los cuales por fin tenemos que conocer. Bueno, hablemos más de eso ahora. ¿Cómo podemos protegernos? Pero, ¿qué es importante? Esto es lo importante. ¿Para qué sirve esta incitación al miedo? Como dije, para controlar a la gente, para sembrar el caos, para sembrar la inestabilidad en la sociedad, para causar este estado de impotencia en la gente, ¿verdad? Un estado de inseguridad. 8.000 millones de personas hoy se sientan y dicen, no puedo hacer nada, no puedo protegerme, no puedo proteger a mis hijos, no puedo cambiar la situación. Eso suena aterrador. Chicos, todo esto es el resultado de ese impacto. Cuando nos reconocemos literalmente incapaces de hacer nada. ¿Y por qué es tan importante cuando la gente pregunta qué hacer? Lo primero es investigar esta información. Si una persona sabe que esto está ocurriendo, ¿cómo me afecta? Ya estoy protegido porque sé que existe ese impacto. Sí, se me está haciendo algo de una manera u otra. Se me está haciendo algo. Esto es lo primero. El primer paso para protegerte y proteger tu vida y la vida de tus seres queridos, de tus hijos. ¿Sabes? Recordé un evento que nosotros hablamos de él en el último episodio. Y para mí ahora, ¿sabes? Se hace obvio que existe esta interconexión. ¿Por qué? Porque antes de nuestra conversación de hoy, para mí el efecto de la codificación de rompecabezas y el infoterrorismo estaban separados. Es decir, para mí eran, digamos, dos líneas de escenario que no se cruzan. Es decir, aquí son unos objetivos, ahí son otros. En uno y otro caso, los métodos de la influencia son diferentes. Hoy me doy cuenta de lo interconectado que está todo, de cómo todo tiene la misma base. Y de nuevo todo está en manos de hábiles manipuladores, de organizaciones anticulto. Me acordé de un suceso, un trágico suceso que ocurrió en Inglaterra, en Southport. Sabes, un punto aparte, los ataques a los niños. Y el siguiente paso fue el lanzamiento de información acerca de quién lo hizo. Porque realmente, si observan y rastrean, a quien le interesa, chicos, pueden encontrar todo en diferentes idiomas. ¿Por qué? Porque la BBC y otras fuentes británicas tienen varios idiomas en sus portales. Así que entren y busquen, lean y comparen si desean. Fue lanzada la información de que el chico que hizo este acto es un musulmán. Aunque la pregunta es, de nuevo, ¿para quién es importante eso? ¿Qué religión profesan los delincuentes? ¿Y por qué tenía que ser mencionado? Eso es, incluso antes de que se aclararan todas las circunstancias,
Antes de que se aclarara al 100% la identidad del atacante, se determinaron sus motivos. O sea, tenemos el secreto de la investigación, pero alguna fuente de repente lo filtra. ¿Y a qué conduce eso? Conduce al hecho de que el país está realmente al borde de la guerra civil. Es decir, comenzaron los saqueos, graves alborotos en todo el país, la población local de los británicos contra los inmigrantes musulmanes. Bueno, por supuesto, a continuación ya fue contra los migrantes, simplemente contra los extranjeros que llegaron. Y cuando llegó a la magnitud que se extendió por todo el país, nadie recordaba por qué empezó. Y luego resultó que los datos sobre la persona que cometió el acto terrorista no eran del todo verdaderos. Fue un hombre que nació en Inglaterra. Además, asiste a la iglesia inglesa. Pero el conflicto ya se había hecho realidad. Y no solo en los medios británicos, sino en los medios mundiales se escribió que los ciudadanos de Inglaterra se levantaron en defensa de sí mismos, en defensa de su pueblo, y fueron a aplastar a los musulmanes. Decir que es culpa de los medios no sirve para nada, chicos. No es solo un ejemplo de, a ver cómo lo digo correctamente, que fue lanzada una palabra. Quiero decir, es repugnante, ¿sí? Y la presentación bien organizada de la información llevó a los hechos específicos que también fueron prescritos en el guión. La difusión de estos hechos y la difusión de este error también estaban en el guión, para producir un efecto e influir en aquellas personas que, estando en sus países, simplemente lo leyeron y sacaron las conclusiones necesarias sobre que hay musulmanes malos y que hay ingleses buenos, que hay niños víctimas, que hay padres afectados y que hay quienes a veces se equivocan un poco, pero luego admiten su culpa. Sasha, gracias por recordarme este ejemplo. Lo he estado escuchando ahora y me doy cuenta de que muchas personas, cuando leen acerca de tales acontecimientos por separado, en ellas surge la sensación y la percepción del horror y el caos que está sucediendo a gran escala en todo el mundo. Y no hay comprensión. Bueno, ¿por qué? ¿Para qué? Y ahora nosotros estábamos hablando, demostramos el hecho de que este estrés y alto nivel de miedo es realmente destructivo para nuestra salud, pero se volvió obvio que resulta que alguien está controlando este proceso a propósito. De nuevo, incluso regulando este nivel de estrés y miedo para que parezca caos, pero no lo es. Es caos controlado. Y básicamente es miedo. ¿Sabes? El hecho de mantener a la gente con miedo a gran escala es exactamente lo que permite controlar este aparente caos. Pero todo esto tiene un propósito. Como en el ejemplo que diste, parecería bueno. ¿Qué diferencia hay si ese chico es musulmán o cristiano? ¿Quién es? Después de todo, lo más terrible aquí es el hecho de que los niños fueron asesinados. ¿Pero qué hicieron de ello? Lo convirtieron en un gran conflicto, ¿no? De nuevo, ¿por qué la gente se deja arrastrar tan fácilmente al conflicto? Precisamente por este estado de miedo. Perdemos la capacidad de pensar, claro. No podemos analizar los hechos adecuadamente. Y las personas lo vieron directamente, estaban conmocionados, niños fueron asesinados, brutalmente asesinados. En general, algo está pasando en la calle. Algunos matones están saliendo porque no era realmente la gente de Inglaterra quienes han salido. Bueno, tal vez algunas personas se han involucrado, ya sabes, en la ola de este miedo y la agresión. Ya hubo una reacción inadecuada, pero en general no son los habitantes de Inglaterra. Todo esto demuestra lo controlables que somos. Si nos encontramos en el miedo, entonces, ¿qué tan fácil es manipularnos? Obligarnos a hacer algo que ni siquiera entendemos. ¿Por qué lo hacemos y a qué consecuencias nos llevará?
Este es un ejemplo muy notorio, pero en realidad todo este manejo de miedo tiene sus propios objetivos. Es decir, sí, en efecto, sembrar este caos a gran escala, crear una anarquía absoluta en la sociedad. Cuando ninguna ley funciona, cuando la gente no confía en nadie ni en nada y simplemente se convierten en una multitud agresiva que arrasa con todo a su paso. Ya nadie piensa quién tiene razón y quién no. Todo el mundo está en función de la actitud que captó en su conciencia, con lo que estuvo de acuerdo, lo que realmente se puso en su conciencia. ¿Qué hacer? Entonces una persona simplemente como un robot sale y empieza a matar y destruir todo a su alrededor y a sí misma. ¿Para qué? ¿Y cuál es el propósito de este caos? Esa es la pregunta que lógicamente surge. Y aquí llegamos a esa conspiración mundial contra la gente, pero realmente es un hecho que existe. Realmente nos controlan a través de nuestras propias manos. Están creando este caos mundial y la anarquía con el fin de que nosotros mismos pidamos que sobre nosotros se establezca una dictadura rígida, totalitaria, literalmente, una dictadura. Eso es todo. Es decir, alguien realmente lo manipula con un propósito determinado y este alguien ha sido identificado por fin, ¿verdad? Ha sido identificado y también los métodos de esta manipulación de nuestra conciencia. Eso es lo que es muy importante. Podemos reconocerlos ahora. Podemos reconocerlos, entonces podemos protegernos de ellos. Así que todo tiene un propósito de verdad. Esto, en mi opinión, es lo que hace que el documental, el impacto, sea tan valioso, que por fin compuso esta imagen dispersa de algunos acontecimientos aparentemente caóticos en una cadena lógica coherente, y cada uno que realmente quiere entenderlo puede hacerlo. Entender lo que está sucediendo y lo que él personalmente puede hacer para detener finalmente este desorden. Realmente surge la pregunta, ¿qué debo hacer con esto? Y parece que no hay respuesta. Chicos, si se nos informa de que estamos siendo influenciados de esta manera, ya es el primer paso para defendernos. Si me han contado cómo me están manipulando, si comprendo las consecuencias, ya puedo elegir. Voy a reaccionar ante ello. Quiero protegerme. Y lo más importante es comprender que yo soy el responsable de protegerme en primer lugar. Porque esta guerra de información se lleva a cabo a través de la conciencia de cada persona. Lo que es muy importante entender que no se trata de otra persona. No. Bueno, lo ideal sería detener a estos terroristas y en general los servicios que son capaces de hacerlo lo están haciendo ahora. Pero en primer lugar, soy yo la que debe de ocuparse de no aceptar estos pensamientos. Aprender a ver esos mensajes. Digo que creo que hablaremos de cómo se introducen las diferentes narrativas en los diferentes temas de los artículos. Vamos a analizarlo directamente en un ejemplo para que se entienda. Pero esto ya va a quedar claro para muchas personas que han visto el documental, que lo van a ver, que ya lo han visto, ya lo entienden, quienes quisieron entenderlo. Y el que la va a ver ya va a entender mucho cómo se está produciendo este impacto, cómo se introducen ciertos números, cómo afectan a nuestro subconsciente. Por ejemplo, cómo se implantan los patrones destructivos negativos hacia las fuerzas del orden para que la gente no busque ayuda y mucho, mucho más. Hay muchos ejemplos, mucha información en el documental. Así que lo primero que hay que hacer es familiarizarse con esta información. Durante 8 horas se nos habla de cómo nos influyen, de cómo nos manipulan. Gracias a Dios, mientras el documental esté disponible gratuitamente, pueden verlo. Aparece en nuevos idiomas. Está doblado. Por lo tanto, este es el primer paso más importante, ya que hacer algo, si no estás informado, bueno, es como explicar algo de lo que uno ni siquiera sabe qué decir. Solo voy a añadir, sabes, en términos de seguridad personal. En el último episodio también hablamos de ello, que es el efecto de la codificación. Bueno,
El efecto se anula viendo el documental El Impacto. Y por supuesto, naturalmente, chicos, no es tan difícil de adivinar. En el documental se habló de ello, y en el último episodio volvimos a enfatizarlo, que la codificación básica no se realiza en una semana, ni en unos meses. Es un proceso bastante largo y costoso. También hay que entenderlo. Entonces, imaginemos que de repente hay, llamémoslo, un antídoto que puede curar a la gente de este contagio. Sí, esa es la respuesta. De nuevo, ¿por qué de repente el documental comenzó a ser eliminado masivamente? Porque todo el trabajo de aquellos que gastaron mucho tiempo y esfuerzo en crear a unos biorobots, así podría irse al carajo. Y para crear otros nuevos, tendrán que hacerlo todo de nuevo. Y, por supuesto, el documental es una gran amenaza para ellos. Al igual que para la gente que ha visto el documental, no en vano han oído hoy hablar de inacción. Esto también es una acción programada, que dicen hoy, oh, ¿qué hago con la información? Simplemente sigues los programas que se introducen en la población, el planeta anti-Putin. Sí, hay formas personales de defensa. Existe el concepto de higiene informativa. Sí, puedes protegerte bien, incluso a tus seres queridos, a tu familia de la lectura de noticias negativas y similares. Pero nada termina ahí. Tienes vecinos, tienes amigos, tienes gente que vive en la misma calle que tú, en la misma ciudad. Tus hijos van al colegio con otros niños. ¿Dónde está la garantía de que estarán protegidos? Así que cuando lo veas por ti mismo, comparte esta información. Explícaselo a la gente, transmítelo. ¿Por qué? Porque cuanta más gente esté fuera de este impacto de la información, más seguro será el planeta, ciudad, calle, barrio, país. Bueno, empecé con lo grande. Bueno, y lo más importante es que hasta que la humanidad no se libere de estos parásitos llamados, todo esto, por supuesto, está bien. Y nosotros realmente podemos, a cierto nivel, realmente protegernos, pero no a nivel global. Quiero decir, tenemos que hacerlo a nivel global. Hay que entender que tenemos que protegernos y desarmar al enemigo común de toda la humanidad. Lo has dicho bien. Es una gran transnacional e intercontinental. Es una agrupación. Tampoco se puede llamarla una corporación. Es un grupo terrorista, despiadado, cínico, que persigue sus nefastos objetivos y desgraciadamente lo consigue. Con esos objetivos quitan las vidas de personas inocentes, sin miramientos. Sí, Sasha, sabes, voy a concretar aquí porque la gente siempre nos pide ser concretos. Has hecho buen hincapié en que hay higiene de la información elemental, ¿sí? La última vez hablamos de lo que da la información. Por ejemplo, sobre el efecto secundario de la codificación en la codificación por la palabra en forma de trastorno bipolar. Es decir, si me doy cuenta de que yo o uno de mis familiares de repente tengo periodos de tales estados polares, manías, como dijimos, y de depresión, que de repente tengo pensamientos obsesivos, de asesinato, interés por las armas, interés por información sobre tiroteos masivos. Eso es todo. Ya estoy informado de que esto es una señal muy directa de que puedo haber sido influenciado, lo que puede llevarme a mí o a alguien de mi entorno a que de una persona se está formando ahora otro tirador. Ya puedo prestar atención a los cambios de mi estado, a esos pensamientos que en primer lugar me asustan a mí misma. Puedo pedir ayuda a un especialista, ¿verdad? Si no entiendo, ¿cómo puedo negarme a prestar atención a esos pensamientos? ¿Cómo puedo protegerme de esa influencia negativa? He aquí un buen ejemplo. Del mismo modo, si comprendemos que después de leer algunas noticias, después de ver algunas noticias o de estudiar algunos artículos, de repente tengo cierta
agresividad incomprensible hacia mis familiares. Surgen algunos pensamientos negativos hacia, no sé, los musulmanes, por ejemplo, ¿sí? O de repente surgen pensamientos hacia algunas personas a las que ni siquiera conozco. Simplemente, sin parar, en mi mente dan vuelta algunos pensamientos negativos, agresivos hacia algunas personas. Hay que prestar atención a ello. Hay que pensar por qué de repente empiezo a pensar tan mal de estas personas. ¿Qué me han hecho personalmente? Personas que ni siquiera conozco. ¿Por qué de repente les odio? ¿Por qué de repente acepto y apoyo que estas personas merecen algún tipo de restricción, castigo, persecución o algo más? ¿Por qué de repente estoy tan involucrado en este tema? Es una señal de que algo me está pasando. Ahora lo necesito. Estos son realmente mis intereses, mis actitudes, mi opinión, mi visión de esta situación. Es decir, hay que hacerse estas preguntas más a menudo, prestar atención a lo que estoy pensando. ¿Por qué de repente se me activa el odio con algunas pretensiones hacia algunas personas? He pensado en algo en lo que no iba a pensar en absoluto. Esto es lo que da a ver el documental, el impacto y la información que se presenta allí, que se analiza y, en general, es una proposición a las personas. Gente, miren lo que les está pasando. Piensen en el nivel de inhumanidad al que hemos llegado. ¿Lo queremos realmente? ¿Es nuestro deseo? ¿Nos lo hacemos a nosotros mismos o pasa algo que hay que solucionar? Eso es todo. Todo es muy simple. Y si empezamos con eso, el siguiente paso también habrá. Parecería bueno, está bien, lo hice. Pero no estaba aún todos estos terroristas. ¿Sí? Entonces, ¿aún estaré bajo esa influencia? No. Chicos, si todos nos damos cuenta de que estamos siendo acosados de esta manera, si dejamos de guardar silencio y empezamos a compartir esta información, a hablar de ello abiertamente, y no sobre cosas menos importantes, entonces más rápido estos terroristas serán eliminados. Eso es un hecho. Disculpen. ¿Y entenderán lo que les pasa a ellos? ¿Será posible ese tipo de impacto? No, claro que no. Por eso está en nuestra mano y depende de cada uno de nosotros. ¿Empezaremos a vivir como personas en un mundo seguro o seremos, simples monos a los que se manipula, se acosa y que lo aceptan sin resistirse? Sí, no podemos hacer nada. Nos han prescrito este programa. Lo hemos aceptado. No podemos hacer nada. Sí podemos hacerlo, porque somos seres humanos y un documental como El Impacto es una gran ayuda para cada uno de nosotros en este momento y debe ser tratado como un gran valor. En realidad, es sobre la respuesta a la pregunta. Entonces, ¿qué debemos hacer al respecto?